¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas heridas sanan mientras otras se quedan con nosotros para siempre, dando forma al núcleo de quienes somos? No todas las cicatrices son visibles. Algunos residen en lo profundo, enterrado en el tejido de nuestra infancia, influyendo en cómo pensamos, sentimos y navegamos por el mundo. El trauma a menudo se malinterpreta. Tendemos a pensar en ello como un evento catastrófico único, un accidente, un encuentro violento o un momento de pérdida extrema. Pero según el reconocido médico y experto en trauma, Gabor Mate, el trauma no se define por lo que le sucedió, sino por lo que sucedió dentro de usted como resultado. No es el evento en sí, sino la forma en que vuelve a cablear su cerebro, da forma a sus emociones y cambia la forma en que experimenta la vida. ¿Qué pasaría si le dijera que sus luchas en la edad adulta, sus temores, su duda, incluso sus adicciones, no serán fallas personales, sino mecanismos de supervivencia formados en respuesta a heridas que no podría entender de niño? En este video, descubriremos cómo el trauma infantil da forma al cerebro y por qué sus efectos ocultos a menudo permanecen con nosotros en la edad adulta. El cerebro humano es una obra maestra de adaptación que constantemente evoluciona en función de la experiencia. Pero, ¿qué sucede cuando esas primeras experiencias están llenas de dolor, negligencia o miedo? La ciencia muestra que el trauma infantil altera directamente el desarrollo del cerebro, afectando la forma en que procesamos las emociones, manejamos el estrés y forman relaciones. Los niños confían en sus cuidadores por seguridad. Cuando esa seguridad se ve comprometida, ya sea a través del abuso, la negligencia, la ausencia emocional o incluso la invalidación sutil, el cerebro entra en modo de supervivencia. La amígdala, el centro de miedo del cerebro, se vuelve hiperactivo, lo que lleva a una mayor ansiedad y un estado constante de alerta. Mientras tanto, la corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional y el control de impulsos, se desarrolla a un ritmo más lento. Este desequilibrio puede hacer que la regulación emocional sea increíblemente difícil, lo que lleva a patrones de miedo, autosabotaje y toma de decisiones impulsivas más adelante en la vida. Imagine a un niño que crece en un hogar donde el amor es impredecible, donde un momento son abrazados y al siguiente son ignorados o criticados. El cerebro de ese niño aprende a anticipar el rechazo, escaneando constantemente las amenazas. Como adulto, esta misma persona podría luchar con la confianza, el miedo, la intimidad o desarrollar comportamientos compulsivos como una forma de autofugar. La mayoría de los niños no tienen las herramientas emocionales para procesar el trauma. Cuando un niño está abrumado por el miedo, la tristeza o el rechazo, a menudo suprime estas emociones, no porque quieren, sino porque su sistema nervioso lo exige para la supervivencia. Esta represión no es una decisión consciente, es una estrategia de supervivencia, pero el dolor suprimido nunca desaparece, se transforma. Muchos adultos que experimentan ansiedad crónica, depresión o entumecimiento emocional inexplicable a menudo llevan el peso de heridas infantiles sin procesar. ¿Alguna vez has sentido una profunda sensación de vacío, pero no pudo explicar por qué? Ese vacío es a menudo el resultado de emociones que nunca se permitió expresarse, y mucho menos curada. Gabor Mate describe este proceso elocuentemente. Aprendemos a adaptarnos a nuestro entorno, incluso si ese entorno no es saludable. Un niño que se siente abandonado puede crecer para creer que no es digno de amor. Un niño que es constantemente criticado puede desarrollar el perfeccionismo como un medio para demostrar su valor. Un niño que es testigo de conflictos puede convertirse en un complemento de las personas, siempre que busca mantener la paz a costa de sus propias necesidades. Estos patrones de supervivencia nos siguen hasta la edad adulta, dando forma a nuestras relaciones, nuestras carreras e incluso nuestra autopercepción. Para muchos, el dolor se vuelve demasiado para soportar, lo que los lleva a buscar alivio de una manera que no entienden completamente. Aquí es donde las cosas toman un giro sorprendente. El costo de sus propias necesidades. Estos patrones de supervivencia nos siguen hasta la edad adulta, dando forma a nuestras relaciones, nuestras carreras e incluso nuestra autopercepción. Para muchos, el dolor se vuelve demasiado para soportar, lo que los lleva a buscar alivio de una manera que no entienden completamente. Aquí es donde las cosas toman un giro sorprendente. Si bien la mayoría de las personas piensan en la adicción como una falla moral o una falta de disciplina,
Gabor Mate ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La adicción no es el problema, es una solución a un dolor más profundo, no resuelto. Cuando el trauma está enterrado, no desaparece, delecta debajo de la superficie, creando una incomodidad interna de que las personas hagan cualquier cosa para escapar. Algunos encuentran refugio en el alcohol, otros en las drogas, pero la adicción no se trata solo de sustancias, puede manifestarse en el trabajolismo, las relaciones compulsivas, la adicción a las redes sociales, o incluso la superación personal obsesiva. La verdadera pregunta es, ¿qué dolor está tratando de calmar la adicción? Porque en esencia, la adicción nunca se trata de la sustancia o comportamiento externo, se trata de las heridas emocionales que permanecen sin calificar. La ironía es que lo que la gente recurre para la comodidad a menudo se convierte en la trampa que profundiza su sufrimiento. En la siguiente sección, exploraremos este enlace con mayor detalle, cómo el trauma infantil no resuelto nos hace más vulnerables a la adicción y por qué rompernos libres requiere que enfrentemos el dolor que hemos pasado toda la vida corriendo. ¿Qué pasa si la adicción no es una opción que una respuesta? ¿Qué pasa si no se trata de debilidad sino de supervivencia? Tendemos a ver la adicción a través de una lente moral, etiquetándola como un fracaso de la fuerza de voluntad o el autocontrol. Pero según Gabor Mate, la adicción nunca se trata de la sustancia o el comportamiento en sí. Se trata del dolor que adorna. Debajo de cada antojo compulsivo se encuentra una herida tácita, una parte del yo que ha sido abandonada, descuidada o rota. Imagine a un niño que crece en un entorno donde se descartan sus emociones. Cada vez que lloran, se les dice que dejen de ser dramáticos. Cada vez que expresan miedo, se encuentran con impaciencia. Lentamente, aprenden que su dolor es inaceptable, que sus sentimientos son una carga, pero el cuerpo no olvida. Las emociones que se vieron obligadas a suprimir no simplemente desaparecen, van bajo tierra, esperando ser expresados. En otra forma, años más tarde, ese niño, ahora un adulto, encuentra alivio en una bebida después del trabajo, en el desplazamiento sin sentido por las redes sociales, en la repetición de los hábitos autodestructivos, no porque son débiles, sino porque nunca aprendieron una forma saludable de procesar lo que sienten. La adicción es un mecanismo de afrontamiento, un intento desesperado de regular las emociones que nunca se procesaron adecuadamente. Algunos recurren a las drogas o al alcohol, mientras que otros escapan al trabajo, relaciones tóxicas o incluso la búsqueda de la perfección. No importa cuál sea la adicción, lo que importa es lo que está tratando de silenciar. Es por eso que simplemente eliminar la sustancia o el comportamiento rara vez conduce a una verdadera curación. Sin abordar el dolor subyacente, la adicción solo resurgirá en otra forma. El cerebro humano está conectado para buscar consuelo, especialmente en tiempos de angustia, y para aquellos que llevan un trauma no resuelto, la adicción a menudo se convierte en la única forma de sentir algo más que dolor, o, paradójicamente, para sentir nada en absoluto. Es por eso que la adicción no es aleatoria, sí un patrón, que emerge en la vida de aquellos que han sido desconectados de sí mismos durante demasiado tiempo, ya sea a través de sustancias, trabajolismo o relaciones compulsivas. La adicción proporciona un sentido temporal de control, pero en realidad aprieta el control del dolor que estaba destinado a escapar. Esta es la paradoja de la adicción, lo que comienza como aquellos que han sido desconectados de sí mismos durante demasiado tiempo, ya sea a través de sustancias, adictos al trabajo o relaciones compulsivas, encuentran que la adicción proporciona un sentido temporal de control. Pero en realidad, aprieta el control del dolor que estaba destinado a escapar. Esta es la paradoja de la adicción, lo que comienza cuando un refugio se convierte en una prisión. La persona atrapada en el ciclo no está tomando una decisión consciente para autodestruirse. Están intentando, de la única manera que saben, sobrevivir. Pero la supervivencia no es lo mismo que la curación. Y la curación requiere algo que la adicción nunca pueda proporcionar: el coraje de enfrentar lo que se encuentra debajo. En la siguiente sección, exploraremos por qué algunas personas son más vulnerables a la adicción que otras, y cómo el cerebro en sí, formado por el trauma infantil, prepara el escenario para la dependencia de toda la vida. Imagina por un momento que estás parado al borde de un acantilado, mirando el vasto abismo de abajo. El viento te susurra, instándole a saltar.
pero en lugar de sentir miedo, sientes algo más, un tirón extraño, un impulso innegable. ¿Por qué querrías saltar al desconocido, al vacío? Parece irracional, pero para algunos es un sentimiento que es demasiado familiar. De hecho, refleja el paisaje interno formado por el trauma infantil, un lugar donde la dopamina, el químico de recompensa del cerebro, se influye en cada impulso. Cuando experimentamos trauma, especialmente en nuestros años de formación, altera la base de la química de nuestro cerebro. La dopamina, que es naturalmente responsable de regular el placer y la motivación, se convierte en una línea de vida frente al dolor emocional. Pero, ¿qué sucede cuando ese sistema químico está sesgado? Cuando se usa para llenar un vacío en lugar de enriquecer nuestras vidas de maneras saludables. El trauma infantil, ya sea negligencia, abuso o la ausencia de apoyo emocional, crea un estado de desequilibrio en el cerebro. El sistema de recompensas del cerebro, que libera dopamina en respuesta a experiencias positivas, se vuelve más en sintonía con la satisfacción a corto plazo en lugar de la realización a largo plazo. Esto puede hacer que la búsqueda del placer inmediato a través de sustancias o comportamientos sea más atractivo e incluso necesario para hacer frente al dolor que persiste debajo de la superficie. La dopamina no se trata solo de placer, también se trata de la forma del cerebro de regular el estrés y los estados emocionales. En un entorno saludable, la dopamina nos ayuda a sentirnos bien cuando participamos en actividades que contribuyen a nuestro crecimiento, como construir relaciones, aprender o experimentar alegría. Pero cuando ese entorno está roto, cuando el trauma interrumpe nuestro sentido de seguridad, la dopamina cambia a sobremarcha. Se convierte en el químico que nos impulsa a buscar soluciones rápidas, simplemente sentir algo, cualquier cosa, para adormecer el dolor más profundo que las palabras no pueden alcanzar. Esto hace que el camino hacia la adicción sea un poco más claro. La adicción no se trata solo de dependencia de sustancias. Es el desesperado intento del cerebro de encontrar alivio, desencadenar una explosión de dopamina para enmascarar los sentimientos de vacío o temor de que el trauma haya dejado atrás. En este sentido, la adicción no es un fracaso de la fuerza de voluntad o la moralidad, sino un mecanismo de supervivencia. Es una búsqueda inconsciente de equilibrio, una búsqueda de una forma de sentirse bien, aunque solo sea por un momento fugaz. Sin embargo, hay un lado más oscuro en esta búsqueda. Cuanto más trauma experimenta una persona, más probable es que confíe en las recompensas impulsadas por la dopamina para hacer frente. A medida que el cerebro se condiciona a buscar estas explosiones de placer, se vuelve más difícil experimentar el placer de formas más saludables y sostenibles. El ciclo se profundiza, y la búsqueda del alivio a través de la adicción se vuelve casi automática. Pero, ¿por qué algunas personas son más vulnerables a este patrón que otras? La respuesta se encuentra en la forma en que el trauma temprano da forma al desarrollo del cerebro individual. Algunas personas, debido a los factores genéticos o la naturaleza de su trauma, tienen una química cerebral que es más susceptible a la atracción adictiva de la dopamina. Sus cerebros pueden haber aprendido desde el principio que el mundo es inseguro, y la única forma de hacer frente a eso es a través de recompensas externas. Otros pueden no experimentar el mismo nivel de vulnerabilidad, pero las profundas cicatrices emocionales dejadas por el trauma aún pueden predisponerlos a buscar consuelo de manera que finalmente resulte dañina. Comprender esta conexión entre el trauma y la adicción arroja luz sobre por qué el proceso de recuperación no se trata simplemente de eliminar los malos hábitos. Se trata de volver a cablear el cerebro, restablecer el equilibrio y aprender a encontrar alegría, satisfacción y paz, de manera que estén alineadas con el crecimiento personal. No se trata solo de detener una adicción, se trata de curar el cerebro y el alma para que ya no necesiten confiar en esas rápidas explosiones de dopamina para la supervivencia. Aquí es donde el trabajo de Gabor Mate se vuelve tan poderoso. No ve la adicción como un fracaso moral o una falta de disciplina. En cambio, lo ve como la respuesta del cerebro al dolor, un intento de hacer frente a un mundo que, desde la lente del yo herido, se siente abrumadoramente inseguro. La curación de la adicción, entonces, no se trata de castigarnos a nosotros mismos por nuestras elecciones, sino comprender la profunda necesidad de alivio que impulsa esas elecciones. Se trata de desentrañar compasivamente el trauma que alimenta la necesidad de una validación externa constante
y aprender a reconstruir la base de la paz interior. ¿Alguna vez has sentido que estabas parado en el exterior de tu propia vida, viendo que se desarrolla pero no realmente viviendo? Es como si las emociones que alguna vez te hicieron sentir viva son ecos distantes, inalcanzables y extranjeros. Si es así, no estás solo. Esta sensación de entumecimiento emocional es una consecuencia común, pero a menudo mal entendida del trauma infantil. Cuando un niño experimenta un trauma, ya sea por negligencia, abuso o abandono emocional, su mundo emocional está destrozado. El dolor de esa experiencia puede ser demasiado abrumador para procesar, demasiado peligroso para enfrentar, por lo que el niño aprende a cerrar emocionalmente. La mente, en su increíble capacidad para protegernos, crea una barrera entre el yo y el dolor. No es una decisión consciente, sino un mecanismo de supervivencia diseñado para evitar que el niño sea consumido por la angustia que no pueden entender o expresar. Sin embargo, con el tiempo, este mecanismo de defensa se arraiga, y el entumecimiento emocional que una vez sirvió como protección se transforma en una desconexión que afecta a cada área de la vida. La idea de abandono de sí mismo es clave aquí. No se trata solo de sentirse emocionalmente separado de los demás. Se trata de desconectarse de usted mismo. Dejas de poder acceder a la fuente de emociones que te dicen quién eres, qué necesitas y lo que realmente quieres de la vida. Las emociones que deberían guiarlo, las emociones que deberían ayudarlo a procesar, sanar y crecer, enterrarse bajo capas de dolor suprimido, y el resultado es un entumecimiento que se siente como un vacío emocional. Como adultos, muchos de nosotros llevamos esta herida invisible, y se manifiesta de formas que a menudo son difíciles de entender. Podríamos encontrarnos atrapados en patrones de comportamiento que nos dejan sintiéndonos vacíos, perdidos y desconectados. Podemos usar sustancias, trabajo, o incluso relaciones como formas de escapar del vacío, pero estas distracciones nunca abordan realmente el problema subyacente. El entumecimiento persiste porque no es solo un estado emocional temporal, es una condición profundamente arraigada que afecta la forma en que interactuamos con el mundo. Este desprendimiento emocional es a menudo el resultado de lo que el trauma le hace al cerebro. El cerebro, en sus primeros años, está destinado a desarrollar la capacidad de experimentar y procesar las emociones de una manera saludable y equilibrada. Pero cuando ese desarrollo es interrumpido por un trauma, cuando a un niño no se le da el espacio para sentirse seguro y amado, las vías que regulan las emociones se dañan. La capacidad del cerebro para sentirse completamente se ve afectada, por lo que la respuesta emocional se vuelve silenciada o incluso inexistente. En cierto sentido, la persona ha sido entrenada para desconectarse de su propia experiencia emocional. Pero esta desconexión no solo se detiene en los sentimientos, también afecta al cuerpo. El trauma que una vez causó dolor emocional, ahora ha dejado su impronta en forma de tensión física, agotamiento o incluso enfermedad. El cuerpo también ha aprendido a apagarse, a adormecer contra el dolor. Es por eso que las personas con trauma infantil no resuelto a menudo se sienten desconectadas, no solo de sus emociones, sino también de sus propias sensaciones físicas. Es como si estuvieran caminando por la vida con un velo entre ellos y el mundo que los rodea, una experiencia que es profundamente alienante. El desafío, entonces, es aprender a reconectarse para uno mismo. Cuando el trauma ha creado entumecimiento emocional, se hace difícil acceder a la gama completa de emociones necesarias para la curación. Sin la capacidad de sentirse profundamente, ya sea el dolor de las heridas pasadas o la alegría de las nuevas experiencias, la vida se siente superficial. El entumecimiento se convierte en una barrera para experimentar la vida en su plenitud. Y aquí es donde la adicción puede arraigarse. Ya sea a través de sustancias, comportamientos compulsivos o relaciones poco saludables, las personas a menudo recurren a fuentes externas de estimulación para llenar el vacío creado por la desconexión emocional. Pero estas son solo soluciones temporales que no hacen nada para abordar la fuente real del dolor. El trabajo de Gabor Mate destaca lo crucial que es comprender esta desconexión emocional como una parte fundamental del trauma. El primer paso en la curación no es simplemente sentirse mejor, sino aprender a sentirse nuevamente. Se trata de reconocer el entumecimiento no como algo para avergonzarse o negarse, sino como parte de la estrategia de supervivencia que lo mantuvo a salvo cuando eras demasiado joven para protegerse.
Se trata de volver a conectar gradualmente las emociones que se cerraron hace mucho tiempo, dándose permiso para sentir lo que alguna vez fue demasiado peligroso para sentir. La curación del entumecimiento emocional implica permitirse experimentar el espectro completo de la emoción humana, incluso las partes dolorosas, sin temor a ser consumidas por ellas. Se trata de aprender a confiar en sí mismo nuevamente, confiar en que puede sostener el dolor, procesarlo, y en última instancia, encontrar significado en él. Solo cuando pueda sentir completamente comenzará a recuperar su emocional. El espectro de la emoción humana incluye incluso las partes dolorosas, sin temor a ser consumidas por ellas. Se trata de aprender a confiar en sí mismo nuevamente, confiando en que puede sostener el dolor, procesarlo, y en última instancia, encontrar significado en él. Solo cuando pueda sentir completamente, comenzará a recuperar su vida emocional, y con ella, su sentido de sí mismo. Este es el viaje desde el entumecimiento hasta la vitalidad. Un viaje que, aunque desafiante, ofrece la promesa de una verdadera curación y transformación. La adicción a menudo se ve a través de una lente estrecha: drogas, alcohol, juego. Pero, ¿qué pasa si le dijimos que la adicción puede manifestarse de muchas otras maneras? Puede asumir la forma de trabajolismo, uso compulsivo de las redes sociales o incluso relaciones tóxicas. Estos comportamientos, aunque a veces socialmente aceptables o incluso alabados, pueden ser tan destructivos como cualquier adicción a las sustancias. Pero, ¿cómo se enredan estos hábitos aparentemente normales con los patrones de trauma? ¿Y por qué a menudo pasan desapercibidos hasta que ya se han apoderado? La verdad es que estas adicciones aceptables a menudo son mecanismos de afrontamiento nacidos de una necesidad desesperada de evitar el dolor del trauma infantil no resuelto. Cuando experimentamos heridas emocionales temprano en la vida, a menudo aprendemos a recurrir a algo externo para llenar el vacío, distraernos del dolor o adormecer los sentimientos que no podemos procesar. Para algunos, podría ser trabajo. Se arrojan a sus trabajos, luchando constantemente por lograr, para demostrar su valía. Para otros, podría ser el desplazamiento compulsivo de las redes sociales, buscando validación y placer momentáneo de me gusta y comentarios, tratando de llenar un vacío que ninguna fuente externa realmente puede satisfacer. Estas adicciones difieren del abuso de sustancias, ya que son más aceptadas socialmente y a veces incluso celebradas. El adicto al trabajo a menudo se elogia por su ambición. El adicto a las redes sociales se considera conectado y al tanto, y a la persona en una relación tóxica a menudo se le dice que luchen por el amor. Pero debajo de estos comportamientos se encuentran el mismo problema fundamental: un vacío emocional profundo, una desconexión del yo que fue moldeado por el trauma. Estos comportamientos ofrecen un alivio temporal, una sensación fugaz de satisfacción que se desvanece rápidamente, dejando solo los mismos sentimientos de vacío y anhelo. Considere el adicto al trabajo, por ejemplo. Esta persona podría haber crecido en un hogar donde el amor era condicional según el logro o la productividad. Podrían haber aprendido desde el principio que el amor y la aprobación solo podrían ganarse haciendo. Al tener éxito, como adulto, llevan esa creencia con ellos, por lo que buscan validación en forma de promociones, reconocimiento o alabanza. Pero, ¿qué sucede cuando no están funcionando? El vacío regresa, la duda se arrastra, y la única forma de silenciar esos sentimientos es trabajar aún más duro. Se convierte en un círculo vicioso, una búsqueda interminable de algo que nunca se puede alcanzar realmente, un sentido de valor que nunca se estableció dentro. Del mismo modo, la adicción a las redes sociales es una manifestación moderna del mismo patrón. La constante necesidad de aprobación, el deseo de ser visto y escuchado, a menudo proviene de la negligencia infantil o la invalidación emocional. Si un niño crece en un entorno donde no se satisfacen sus necesidades emocionales, puede tratar de llenar ese vacío buscando validación de fuentes externas. Las redes sociales ofrecen una salida perfecta para esto, ofreciendo una gratificación instantánea a través de me gusta, comentarios y acciones, pero al igual que las sustancias, se convierte en una solución temporal, una forma de enmascarar los sentimientos subyacentes de insuficiencia o soledad. Es una forma de actuar frente a los demás, incluso cuando se siente como si estuvieras perdiendo el contacto con quien realmente eres. Las relaciones tóxicas también encajan en esta categoría.
Muchas personas se mantienen en relaciones poco saludables porque han aprendido a asociar el amor con el dolor o porque son inconscientemente recreando patrones de su infancia. Tal vez crecieron en una casa caótica donde el amor era impredecible y aprendieron que el amor siempre debe venir con el sufrimiento. Como adultos, se encuentran atrapados en relaciones que son emocionalmente drenantes, pero parece que no pueden liberarse. Los altibajos de estas relaciones reflejan la montaña rusa emocional que experimentaron cuando eran niños, y la constante necesidad de tranquilidad y validación se convierte en una forma de adicción. No es la relación en sí la adictiva, es el ciclo de agitación emocional que ofrece una sensación temporal de familiaridad, incluso si es tóxica. Estas adicciones que no son de sustancias son peligrosas, porque a menudo se pasan por alto o minimizan. La sociedad no los ve como problemas reales, especialmente cuando parecen estar tan entrelazados con el éxito o la conexión social. Sin embargo, comparten las mismas raíces que las adicciones a las sustancias, un dolor profundo y no abordado del trauma infantil que el yo adulto está tratando de escapar. Cuanto más tiempo estos comportamientos no se reconocen, más profundos se incrustarán en nuestras vidas, dejándonos sintiéndonos atrapados en ciclos de actividades insatisfactorias. La perspectiva de Gabor Mate sobre la adicción abre nuestros ojos a esta comprensión más amplia. La adicción, en todas sus formas, no se trata de la sustancia o el comportamiento. Se trata de lo que el individuo está tratando de evitar, adormecer o escapar. Cuanto más entendemos las formas en que el trauma da forma a nuestras elecciones, más podemos comenzar a liberarse de los patrones que nos detienen. Ya sea adicción a las sustancias, el trabajo, las redes sociales o las relaciones, el viaje hacia la curación es el mismo. Requiere autoconciencia, compasión y disposición para enfrentar las heridas emocionales que nos impulsan a buscar un alivio externo. Solo entonces podemos comenzar a encontrar formas más saludables y satisfactorias de volver a conectarnos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Control es una de las ilusiones más seductoras que perseguimos. Creemos que si podemos controlar nuestro entorno, nuestras emociones o las personas que nos rodean, podemos protegernos del caos que reside en el fondo. Pero, ¿qué pasa si la idea del control es lo que nos mantiene atrapados en ciclos de adicción, evitándonos curar y avanzar? La adicción prospera en esta ilusión. Nos susurra que si podemos controlar la sustancia, el comportamiento o la relación, encontraremos alivio. Creemos que somos los maestros de nuestro propio destino, que al manejar nuestros impulsos o controlar nuestros hábitos, podemos evitar el dolor de nuestro pasado. Sin embargo, esta necesidad de control es precisamente lo que nos mantiene atrapados. Es una paradoja: cuanto más intentamos controlar, menos control tendremos. De hecho, la búsqueda del control a menudo nos lleva más profundamente a la adicción que buscamos escapar. Cuando experimentamos un trauma, especialmente en nuestros primeros años, nuestra capacidad de sentirse segura en el mundo puede hacerse añicos. Esta falta de seguridad crea un profundo sentido de vulnerabilidad, por lo que, en un intento por protegernos de esta vulnerabilidad, recurrimos a la adicción. Ya sea sustancias, comportamientos o relaciones, la adicción se convierte en una forma de manejar el caos interno, una forma de sentir que tenemos el control de algo, incluso si es solo por un momento fugaz. Este falso sentido del control es particularmente poderoso porque ofrece un alivio temporal. Cuando participamos en comportamientos adictivos, nuestros cerebros liberan dopamina, proporcionando una oleada de placer o satisfacción. En ese momento, sentimos que hemos ganado, hemos controlado algo, hemos logrado la incomodidad, el dolor, el miedo. Pero este alivio es fugaz, y el ciclo comienza rápidamente nuevamente. La necesidad de control se fortalece, y nos encontramos más profundamente atrapados en la adicción. Cuanto más confiamos en estas formas de control externas, más desconectamos de la verdadera fuente de poder, la capacidad de procesar nuestras emociones, enfrentar nuestro dolor y sanarlo. El verdadero camino hacia la curación no radica en controlar nuestras circunstancias externas, sino en aprender a sentarse con nuestras experiencias internas sin huir de ellas. Aquí es donde la ilusión del control se vuelve particularmente destructiva.
nos impide hacer el trabajo duro de la curación emocional porque estamos demasiado enfocados en manejar nuestros síntomas en lugar de abordar la causa raíz de nuestro dolor. La adicción nos mantiene atrapados en esta paradoja. Por un lado, promete control y alivio. Por otro lado, profundiza nuestra sensación de impotencia. Cuanto más intentemos administrar nuestra adicción, reduciendo las sustancias o controlando nuestros comportamientos, más arraigada se vuelve la adicción. Es como si la adicción en sí fuera una prueba. ¿Podemos realmente controlar el dolor que sentimos o estamos destinados a ser controlados por ella? Aquí es donde la perspectiva de Gabor Mate se vuelve tan crítica. Desafía la visión convencional de la adicción como simplemente una cuestión de fuerza de voluntad o elección. En cambio, nos invita a comprender la adicción como una respuesta a las necesidades emocionales no satisfechas, una forma de hacer frente al trauma no resuelto. Cuando nos acercamos a la adicción como una forma de tratar de controlar nuestro mundo interior, comenzamos a verlo no como un fracaso moral, sino como un grito de ayuda, un intento desesperado de manejar el dolor que no podemos soportar, enfrentar. Liberarse de la adicción requiere confrontar esta ilusión de control de frente. Significa aceptar que no podemos controlar el pasado y no podemos controlar nuestras emociones evitándolas o adormeciéndolas. La verdadera curación proviene de entregar la necesidad de control y aprender para navegar por la incertidumbre de la vida con apertura y vulnerabilidad. Significa enfrentar el dolor, no tratando de arreglarlo, sino permitiendo que existiera, que se sienta y, en última instancia, sea sanado. Este es un cambio radical en el pensamiento, uno que requiere un profundo nivel de confianza, confiar en nosotros mismos, confiar en el proceso de curación y confiar en que somos lo suficientemente fuertes como para enfrentar el dolor que hace mucho tiempo hemos tratado de controlar. Al dejar ir la ilusión del control, abrimos la puerta a la verdadera libertad, la libertad de ser nosotros mismos, sin la necesidad de manipular nuestras emociones o nuestras circunstancias para sentirse seguros. En esta libertad, encontramos curación. ¿Cómo se libera de un ciclo que te ha mantenido cautivo durante años, tal vez incluso décadas? Es una pregunta que persigue a muchos que luchan con la adicción. Sea nosotros mismos, sin la necesidad de manipular nuestras emociones o nuestras circunstancias para sentirse seguros, y en esta libertad encontramos curación. ¿Cómo se libera de un ciclo que te ha mantenido cautivo durante años, tal vez incluso décadas? Es una pregunta que persigue a muchos que luchan con la adicción. Ellos saben el dolor, entienden el patrón, pero las cadenas de la adicción parecen irrompibles. Pero, ¿qué pasa si la clave para superar la adicción no se trata de luchar contra la sustancia, el comportamiento o la relación en sí, sino curar el trauma que creó la necesidad de escapar en primer lugar? El viaje para superar la adicción comienza con una verdad incómoda: la adicción no es el problema. Es un síntoma de una herida más profunda. Aquí es donde el trabajo de Gabor Mate cambia la conversación de simplemente administrar la adicción para abordar sus causas raíz. El trauma, especialmente el trauma infantil, es a menudo el conductor oculto detrás de los comportamientos compulsivos. Cuando un niño experimenta negligencia, abuso o abandono emocional, su cerebro y sistema nervioso aprenden a sobrevivir en un estado de estrés constante, miedo e hipervigilancia. Este modo de supervivencia se lleva a la edad adulta, donde la persona continúa buscando alivio del dolor emocional que no puede procesar. La adicción se convierte en una forma de adormecer o escapar de este trauma subyacente. El primer paso para romper el ciclo de la adicción es reconocer esta conexión entre trauma y adicción. Para muchos, esta realización es profunda. Cambia el enfoque de la culpa, la vergüenza y la autoculpa a una comprensión más profunda de las heridas emocionales que se han llevado durante tanto tiempo. Al reconocer que la adicción no es un fracaso moral, sino un mecanismo de afrontamiento, la vergüenza que a menudo acompaña a la adicción comienza a disolverse. En lugar de verse a sí mismos como rotos o débiles, los individuos pueden comenzar a verse a sí mismos como sobrevivientes de una herida emocional profunda que han estado usando comportamientos adictivos como una forma de manejar el dolor, que nunca se les dio las herramientas para sanar. El trauma de curación no es un proceso lineal. Es desordenado, incómodo y a menudo doloroso, pero también es transformador. Cuando comenzamos a sanar el trauma subyacente, la necesidad de adicción disminuye.
Este viaje de curación requiere que confrontemos el dolor que hemos pasado tanto tiempo tratando de evitar. Nos pide que observemos las formas en que nos hemos desconectado de nosotros mismos y de nuestras emociones, y que restablezcamos una relación con nuestra propia vulnerabilidad. El proceso de curación del trauma implica varios elementos clave. Primero, requiere la capacidad de sentarse con incomodidad para enfrentar las emociones dolorosas de las que hemos pasado años corriendo. Esto no es fácil y no es algo que se pueda hacer solo. El apoyo es crucial. Aquí es donde la terapia, la autorreflexión compasiva y a veces la curación grupal puede desempeñar un papel importante. La terapia, especialmente la terapia informada por el trauma, ofrece un espacio seguro para que las personas exploren sus heridas emocionales en un entorno de apoyo y sin prejuicios. El papel del terapeuta es ayudar a guiar al individuo a sus emociones, para ayudarlos a reconectarse con las partes de sí mismos que han sido enterradas bajo años de entumecimiento y evitación. Otro aspecto crucial de la curación es el desarrollo de la autocompasión. Cuando el trauma ha dado forma a tu vida, es fácil ser duro contigo mismo, creer que deberías ser más fuerte, más resistente o simplemente sobre ella, pero la autocompasión es el antídoto de este duro crítico interno. Se trata de ofrecerte la misma amabilidad y comprensión que te darías a un amigo que estaba sufriendo. El trauma curativo requiere paciencia, gentileza y la voluntad de ser amable contigo mismo, incluso cuando el proceso se siente lento o difícil. Las prácticas de atención plena también juegan un papel clave en la curación del trauma. Estas prácticas, ya sea a través de la meditación, el yoga u otras formas de autoconciencia, nos ayudan a reconectarnos con el momento presente y comenzar a procesar las emociones en tiempo real. Cuando el trauma no está abordado, la mente y el cuerpo pueden quedarse atrapados en experiencias pasadas, reproduciendo el trauma una y otra vez en forma de flashbacks, ansiedad o entumecimiento emocional. La atención plena ofrece una salida a este ciclo al devolver al individuo al momento presente, ayudándoles a procesar las emociones a medida que surgen en lugar de permitirles permanecer bloqueados en el pasado. En última instancia, la curación del trauma se trata de crear una nueva relación con usted, una basada en la confianza, la vulnerabilidad y la aceptación. Se trata de comprender que no está definido por su pasado o por las formas en que trató de hacer frente a él. La adicción ya no necesita ser el centro de su existencia, porque ya no necesita escapar de usted mismo. La libertad que viene con la curación no es solo la libertad de la adicción, es la libertad de experimentar plenamente la vida nuevamente sin el peso del dolor pasado que controla cada uno de sus movimientos. El camino hacia la curación no es fácil, pero vale la pena. Romper el ciclo de adicción requiere un cambio profundo en la perspectiva, uno que ve la adicción no como el enemigo, sino como un grito de ayuda. Al curar el trauma debajo de la adicción, podemos comenzar a liberarnos de las cadenas que nos han mantenido cautivos y entrar en una nueva forma de vida más auténtica. Es un viaje de recuperarnos a nosotros mismos, nuestras emociones y nuestras vidas, y a medida que sanamos, hacemos espacio para la posibilidad de una transformación verdadera y duradera. Llega un momento en la vida de cada persona, cuando el peso de su pasado se vuelve demasiado pesado para llevar más tiempo. Es un momento de cálculo, un momento en el que te das cuenta de que el modo de supervivencia, la lucha constante para protegerse de tus heridas emocionales, te ha dejado entumecido, desconectado e incapaz de experimentar completamente la verdadera belleza de la vida. Pero, ¿qué pasa si, en ese mismo momento de desesperación, hay una oportunidad increíble para la transformación? ¿Qué pasa si tu dolor, tu trauma, tus luchas no son el final de tu historia, sino el comienzo de algo mayor? El viaje de la supervivencia a la transformación no se trata de borrar su pasado o fingir que nunca sucedió. Se trata de tomar las piezas crudas e irregulares de su experiencia y usarlas como base para su crecimiento. Se trata de abrazar tu dolor, no como algo que te define, sino como algo que te refina. La belleza de la transformación es que es un proceso que puede comenzar en cualquier momento, sin importar cuánto tiempo haya estado viviendo en modo de supervivencia. Es un viaje que comienza con un paso pequeño y valiente, la decisión de dejar de correr de sus heridas y en su lugar comenzar a curarlas. Para reclamar su vida significa volver a conectarse con usted mismo, su verdadero yo, la persona que era antes del mundo, y sus traumas le enseñaron a esconderse,
a suprimir o adormecer sus emociones. Esta reconexión comienza con vulnerabilidad. Significa permitirse sentir lo que ha estado evitando, dejar que sus emociones fluyan libremente, sin juzgar ni vergüenza. Se trata de confiar en que incluso en tu quebrantamiento, todavía eres digno de amor, alegría y paz. La transformación también requiere dejar de lado la necesidad de controlar todo, incluidas sus emociones. Durante años, es posible que haya creído que si pudiera mantenerlo todo junto, si pudiera controlar sus reacciones y suprimir sus sentimientos, estaría bien. Pero la transformación nos enseña que la verdadera fuerza radica en la rendición, no a la debilidad, sino al flujo de la vida misma. Se trata de confiar en que no necesita tener todas las respuestas y que a veces está bien no estar bien. Esta rendición crea espacio para la curación, el crecimiento y la profunda alegría que proviene de estar completamente presente en su propia vida. El concepto de curación a través de la vulnerabilidad es crucial en esta transformación. Al abrazar tu verdadero yo, defectos y todo, te permites sanar desde adentro hacia afuera. Dejas de fingir ser alguien que no eres y comienzas a aceptarte con compasión y amabilidad. A medida que aprende a aceptar sus propias vulnerabilidades, crea un espacio seguro para que otros hagan lo mismo. En este proceso, no solo te curas, sino que también inspiras a otros a comenzar su propio viaje de transformación. La verdadera curación no se trata de arreglar lo que está roto, se trata de integrar todas las partes de ti mismo, incluso las que han sido rechazadas, abandonadas o olvidadas. Se trata de darse cuenta de que su valor no está determinado por sus errores pasados, sus luchas o sus heridas. No eres tu trauma, no eres tu adicción. Eres algo mucho mayor, una persona capaz de crecimiento, de cambio, de transformación profunda y duradera. A medida que te mueves de la supervivencia a la transformación, comienzas a ver la vida de manera diferente. Ya no buscas escapar de tus emociones, sino entenderlas. Ya no sientes la necesidad de adormecerte porque has desarrollado el coraje de sentir. Ya no miras tu pasado como algo de lo que avergonzarse, sino como un testimonio de tu resistencia, tu fuerza y tu capacidad para subir. Este es el camino de la verdadera libertad, el tipo de libertad que proviene de no ser controlada por su pasado, su dolor o sus adicciones. Es la libertad de vivir plenamente, amar completamente y ser plenamente. Si este video resonó con usted, no olvide que me guste y suscribirse. Nos sumergimos profundamente en temas como este todos los días, brindándole ideas sobre filosofía, psicología y autodescubrimiento. Su viaje hacia la curación y la transformación apenas comienza, y estaré aquí para guiarlo a través de él. Nos vemos en el siguiente video.